6. Los nuevos marxistas que adoran a Satanás. En los 60, cuando la revolución callejera de los jóvenes occidentales estaba en pleno apogeo, alguien se desprendió de aquellos ideales ingenuos y honestos y dijo: si un verdadero radical descubre que tener el pelo largo crea barreras psicológicas a la hora de comunicarse y organizarse, se corta el pelo. Su nombre era Saul Alinsky, un activista radical que escribió libros, aleccionó a estudiantes y supervisó personalmente la implementación de sus teorías. Se convirtió en el agitador paracomunista más pernicioso en décadas. Además de adorar a Lenin y a Castro, Alinsky también alababa explícitamente al mismísimo diablo. En su libro Reglas para Radicales, uno de los epígrafes dice: no nos olvidemos de brindar nuestro reconocimiento al primer radical. De todas nuestras leyendas, historia y mitología, ¿quién sabe dónde termina la mitología y comienza la historia, o cuál es cuál? El primer radical conocido por el hombre que se rebeló contra el sistema y lo hizo de manera tan efectiva que al menos ganó su propio reino, Lucifer. La razón por la que es mejor definir a Alinsky como un paracomunista es porque, a diferencia de la vieja izquierda, los izquierdistas políticos de los años 30 y la nueva izquierda, los izquierdistas culturales de los años 60, Alinsky se negaba a describir abiertamente sus ideales políticos. Su visión, en general, consistía en que en el mundo están los que tienen poco y quieren más, y los que no tienen. Convocaba a los que no tienen a rebelarse contra los que tienen, usando cualquier medio, y a apoderarse de la riqueza y el poder para conseguir una sociedad completamente igualitaria, supuestamente. Buscaba apropiarse del poder por cualquier medio, al tiempo que destruía el sistema social. Se le apodó el Lenin y el Sun Tzu de la izquierda postcomunista. En Reglas para Radicales, publicado en 1971, Alinsky expuso punto por punto tanto su teoría como sus métodos de organización popular. Entre las reglas hallamos cosas como que una táctica que se prolonga demasiado se convierte en un lastre. La presión no debe rebajarse. La amenaza suele ser más aterradora que la cosa en sí. El ridículo es el arma más potente del hombre. Y elige un objetivo, fíjalo, personifícalo y polarízalo. En esencia, sus reglas consisten en usar medios inmorales para alcanzar sus objetivos y acumular poder. Estas reglas de la organización popular de Alinsky se observaban a simple vista cuando las aplicaba en el mundo real. Durante la guerra de Vietnam, en 1972, George H.W. Bush, que era entonces embajador de Estados Unidos en la ONU, fue a dar un discurso a la Universidad de Tulane. Los estudiantes, que estaban en contra de la guerra, pidieron consejo a Alinsky. Este dijo que protestando como siempre, probablemente solo lograrían que los expulsaran. Entonces, sugirió que se vistieran como el Ku Klux Klan y cada vez que Bush defendiera la guerra de Vietnam, se levantaran con sus pancartas y dijeran: el Ku Klux Klan apoya a Bush. Los estudiantes lo hicieron con resultados muy exitosos y llamativos. Alinsky y sus seguidores quedaron muy satisfechos con otras dos protestas que planeó. En 1964, mientras negociaba con las autoridades de la ciudad de Chicago, Alinsky trazó un plan: organizar a 2.500 activistas para que colapsaran los baños del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, uno de los más concurridos del mundo, y forzar la detención de los vuelos. Antes de llevarlo a cabo, lo filtró y forzó de este modo a las autoridades a negociar. Para obligar a Kodak, la empresa más grande de Rochester, Nueva York, a aumentar la proporción de empleados negros con respecto a los blancos, Alinsky ideó una táctica parecida. Enfocándose en una importante tradición cultural de la ciudad, la actuación inminente de la Orquesta Filarmónica de Rochester, Alinsky planeó comprar cientos de entradas para sus activistas y hacerlos comer antes alubias cocidas, para que llenaran el teatro y arruinaran el espectáculo con sus flatulencias. Este episodio nunca ocurriría, pero la amenaza de llevarlo a cabo junto a otras tácticas de Alinsky hicieron que su posición mejorara en las negociaciones con Kodak. El libro de Alinsky da la impresión de que este era una persona siniestra, fría y calculadora. Su organización popular era en realidad una forma de revolución paulatina. Alinsky se distinguía de sus precursores en varias facetas. La primera, tanto los viejos como los nuevos izquierdistas mantenían una retórica idealista, mientras que Alinsky despojaba a la revolución de su barniz idealista y la mostraba como una cruda lucha por el poder. Cuando aleccionaba sobre las organizaciones populares, le preguntaba a sus alumnos: ¿por qué hay que organizarse? Algunos respondían que era para ayudar a los demás. Entonces, Alinsky les replicaba:
Hay que organizarse para obtener el poder. En el manual que estudiaban los seguidores de Alinsky decía: que no queramos el poder no nos hace virtuosos, que no queramos el poder nos hace cobardes en realidad. Y el poder es algo bueno, lo malo es no tener poder. La segunda faceta era que Alinsky no opinaba bien de la juventud rebelde de los 60 que protestaba públicamente contra el gobierno y la sociedad. Insistía en que, siempre que fuera posible, había que infiltrarse en el sistema y aguardar el momento de subvertirlo desde adentro. La tercera faceta era que Alinsky no buscaba beneficiar a ningún grupo, su objetivo simplemente era subvertir y destruir. Por lo tanto, cuando ponía en marcha algún plan, necesitaba ocultar su propósito real, enunciando objetivos localizados o escalonados que parecieran razonables o inofensivos, para así movilizar a la multitud y que tomara acción. En cuanto la gente se acostumbraba a movilizarse, resultaba relativamente fácil encaminarla a objetivos cada vez más radicales. En Reglas para Radicales, Alinsky dijo: antes de llevar a cabo un cambio revolucionario, la mayor parte de nuestro pueblo debe ver ese cambio con una actitud favorable, positiva y para nada desafiante. Recuerden, en cuanto organizan a la gente en torno a algo tan comúnmente aceptado como la contaminación, el pueblo se pone en marcha de forma organizada. De ahí a la contaminación en política y en el Pentágono hay un solo paso que incluso resulta natural. Un líder de estudiantes por una sociedad democrática, profundamente influenciado por Alinsky, resumió en esencia qué son las protestas radicales. Dijo: el problema nunca es el problema siempre es la revolución. Al término de los 60, Alinsky ya ejercía gran influencia en la izquierda radical. Aprovechaba cualquier cuestión social para mostrar su insatisfacción con el sistema en general e impulsar la revolución. En cuarto lugar, Alinsky convirtió la política en una frenética guerra de guerrillas. Cuando explicaba su estrategia de organización popular, Alinsky decía a sus seguidores que tenían que golpear al enemigo en los ojos, los oídos y la nariz. Así lo describió en Reglas para Radicales. Primero en los ojos. Si reúnes una organización popular masiva, puedes hacerla desfilar ante el enemigo para mostrarle tu poder abiertamente. Después en los oídos. Si tu organización es pequeña en número, entonces haz como Gedeón, oculta a los integrantes en la oscuridad. Pero provoca un estruendo y un clamor que haga creer al que lo oiga que tu organización es mucho más numerosa de lo que es. Y por último, en la nariz. Si tu organización es muy pequeña, incluso para hacer ruido, haz que el lugar apeste. La quinta faceta distintiva es que en cuanto a sus acciones en política, Alinsky enfatizaba que se apuntara a los aspectos más perversos de la naturaleza humana, como son la pereza, la codicia, la envidia y el odio. Aunque solo en contadas ocasiones los activistas obtuvieron algunos logros menores, se fueron volviendo cada vez más desvergonzados y cínicos. Para subvertir el sistema político y el orden social de los países libres, Alinsky comenzaba por arruinar la moral de sus seguidores. De esto se puede deducir que de haber alcanzado el poder no habría cuidado ni se habría compadecido de sus viejos camaradas. Décadas más tarde, dos prominentes figuras de la política estadounidense profundamente influenciadas por Alinsky impulsaron la revolución silenciosa que ha subvertido la civilización, las tradiciones y los valores estadounidenses. Las protestas inmorales y sin restricciones del tipo guerra de guerrillas que promovía Alinsky se hicieron populares en los Estados Unidos a partir de los 70. Esto se vio en la protesta vomitiva de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle, donde los manifestantes tomaron una droga que les provocaba vómitos. Vomitaron colectivamente en la plaza y el centro de conferencias, también en el movimiento Occupy Wall Street, el movimiento Antifa, etc. Recordemos que en la introducción de Reglas para Radicales, Alinsky muestra su reconocimiento al primer radical, Lucifer. Además, en una entrevista con la revista Playboy, poco antes de su muerte, Alinsky dijo que al morir elegiría sin pensárselo ir al infierno y comenzar a organizar al proletariado allí, porque son mi tipo de gente. 7. La larga marcha de la izquierda a través de las instituciones. Antonio Grenzi, un destacado comunista italiano, fomentó la idea de llevar a cabo la larga marcha a través de las instituciones. Descubrió que resulta difícil incitar a las personas creyentes para que inicien una revolución y derroquen a un gobierno legítimo. Para llevar a cabo una revolución,
Los comunistas dependen de que un gran número de peones compartan su oscura visión de la moral, la fe y las tradiciones. Así que la revolución del proletariado debía comenzar con la subversión de la religión, la moral y la civilización. Tras el fracaso de las revoluciones callejeras de los años 60, los rebeldes ingresaron al mundo académico. Obtuvieron títulos, se convirtieron en intelectuales, profesores, funcionarios y periodistas, y se incorporaron a la sociedad principal para llevar a cabo la larga marcha a través de las instituciones. Así se infiltraron y corrompieron las instituciones que son cruciales para mantener la moral de la sociedad occidental. Esto incluye la Iglesia, el gobierno, el sistema educativo, los órganos legislativos y judiciales, el mundo del arte, los medios de comunicación y las ONG. Desde los años 60, Estados Unidos ha sido como un paciente que sufre un mal cuya causa no puede identificar. Las ideas paramarxistas han calado profundo en la sociedad estadounidense, donde se han diseminado. Entre las muchas teorías y estrategias revolucionarias que se han planteado, la estrategia de Cloward-Piven, propuesta por dos sociólogos de la Universidad de Columbia, es una de las más conocidas e incluso alcanzó cierto éxito cuando se probó. El concepto en torno al que gira la estrategia es usar el sistema de ayuda social para hacer que el gobierno colapse. Según la política del gobierno de Estados Unidos, el número de personas con derecho a la ayuda social es mucho mayor que el número de personas que la están recibiendo. Si se animara u organizara a estas personas para que pidieran la ayuda, pronto agotaría los fondos del gobierno, haciéndolo colapsar. La Organización Nacional de Derechos a la Ayuda Social busca poner en marcha esta estrategia. Según las estadísticas, de 1965 a 1974, el número de familias monoparentales que recibieron ayuda pasó de 4,3 millones a 10,8 millones, más del doble. En 1970, la ciudad de Nueva York gastó el 28% de su presupuesto anual en ayudas sociales. Por término medio, por cada 2 personas que trabajaban, otra recibía ayuda social. De 1960 a 1970, el número de personas que recibían ayuda social en la ciudad de Nueva York pasó de 200.000 a 1.100.000. En 1975, la ciudad de Nueva York casi cayó en bancarrota. La estrategia de Cloward-Piven pretende crear una crisis. Por lo tanto, se puede considerar como una nueva implementación de las teorías de Alinsky, una de las cuales es hacer que el enemigo tenga que cumplir sus propias reglas. Desde la revolución bolchevique que encabezó Lenin, el Partido Comunista ha intrigado y conspirado con mucha habilidad. Con muy pocas personas ha generado fuertes revoluciones y crisis, de las que ha acabado sacando provecho. En la política estadounidense ocurren cosas similares. Por ejemplo, algunas de las ideas de la izquierda en Estados Unidos son tan radicales que resultan incoherentes para la mayoría. Porque, por ejemplo, los legisladores y funcionarios parecen dar voz solo a algunas minorías radicales como los transexuales, pero ignoran los asuntos que importan a la mayoría. La respuesta es sencilla. En realidad, no representan a la opinión pública. Lenin dijo que los sindicatos son las correas de transmisión que van del Partido Comunista a las masas. Los comunistas descubrieron que mientras controlen los sindicatos, controlarán un gran número de votos. Mientras controlen los votos, pueden hacer que los funcionarios y legisladores cumplan su voluntad. Por lo tanto, los comunistas buscan controlar los sindicatos y controlar así un gran número de parlamentarios y funcionarios para convertir el programa político subversivo de los comunistas en la política de la izquierda. W. Cleon Skousen escribió en su libro El comunista al desnudo que uno de los 45 objetivos de los comunistas es apoderarse de uno o de los dos partidos políticos de Estados Unidos. Los comunistas y quienes en la ignorancia actúan en su nombre intentan subvertir de cualquier manera el sistema político y social de las sociedades libres. Décadas de planificación y operaciones comunistas han afectado gravemente a los gobiernos y a las sociedades de Estados Unidos y de otros países occidentales, ya que tanto la ideología como algunos comunistas se han infiltrado en el cuerpo político de los Estados Unidos.